Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el lugar donde celebramos las historias de amor que nos cautivan. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y de momentos que les saquen una sonrisa. Hoy prepárense para dejarse llevar por una montaña rusa de emociones, porque vamos a sumergirnos en los momentos más inolvidables de Serkan Ayolu y Özge Gürel. Sí, esa pareja que nos robó el corazón desde el primer instante, esa química que trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno, en un verdadero faro de inspiración para muchísimas personas. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a darle a ese botón de suscripción y a activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras joyitas de contenido, porque cada vídeo está hecho con el corazón y pensando en ustedes. En este vídeo vamos a revivir esos instantes que marcaron un antes y un después en la relación de Serkan y Özge, esos fragmentos que estoy segura, ellos mismos jamás olvidarán. Desde sus primeras miradas de complicidad en el set de rodaje, esas chispas que anunciaban algo más allá de la ficción, hasta las declaraciones públicas que nos hicieron suspirar, pasando por esos gestos de apoyo mutuo que demuestran la solidez de su vínculo, la fortaleza de su conexión. ¿Listos para un viaje por los recuerdos más bonitos de esta pareja que ha conquistado nuestros corazones? Pues agarren sus pañuelos, prepárense para suspirar y para sentir esa calidez que solo el amor verdadero puede brindar, porque esto apenas comienza y promete ser un recorrido lleno de ternura y admiración. Todos recordamos perfectamente la primera vez que vimos a Serkan y Özge juntos en pantalla. La serie Kiraz Mevsimi fue el escenario perfecto para que naciera una magia que pocos actores logran replicar. Desde el primer episodio, la conexión entre Öykü y Ayaz, interpretados con una maestría que nos dejó sin aliento por Özge y Serkan respectivamente, era palpable, casi tangible. No era solo actuación, era algo más profundo, algo que los espectadores podíamos sentir en cada diálogo, en cada gesto sutil, en cada mirada cargada de significado. ¿Se acuerdan de la forma en que Ayaz miraba a Öykü, con esa mezcla de picardía, de ternura y de devoción que te hacía desear tener a alguien así en tu vida? O como Öykü, a pesar de sus dudas iniciales, de sus inseguridades, caía rendida ante el encanto irresistible y la sinceridad arrolladora de Ayaz. Esos primeros encuentros, llenos de esa tensión romántica que nos tenía al borde del asiento, de esa expectación por saber qué pasaría después, sin duda son momentos que ambos, como personas y como actores, guardan con especial cariño en lo más profundo de su memoria. Era el inicio de algo grande, de una historia que trascendería las pantallas y las cámaras, y ellos lo sabían, se sentía en el aire. Pero más allá de la ficción, de esa química nacida en el set, la relación de Serkan y Özge comenzó a florecer en la vida real, como una hermosa flor que se abre paso a través del asfalto. Los rumores, las especulaciones que revoloteaban en la prensa y entre los fans, y luego, la esperada y dulce confirmación. Recuerdo vívidamente las primeras fotos juntos fuera del set, esas apariciones discretas pero significativas que alimentaban nuestra ilusión, que nos hacían soñar despiertos. Y cuando finalmente empezaron a hablar abiertamente de su relación, ¡qué maravilla! Verlos compartir detalles de su noviazgo, de cómo se apoyaban en sus proyectos individuales, de cómo disfrutaban de los momentos sencillos y cotidianos juntos, era profundamente inspirador. Era la prueba de que lo que habíamos visto en pantalla no era solo un guión, sino el reflejo de un sentimiento genuino que crecía día a día. Un momento clave que jamás olvidarán, y que nosotros tampoco, fue cuando Serkan habló abiertamente sobre Özge en una entrevista. Fue un antes y un después. Describió su relación como algo muy especial, algo que valoraba enormemente, algo que lo hacía feliz y completo. Mencionó su sencillez, su inteligencia, su sentido del humor, su forma de ver la vida, en fin, todo lo que la hacía única y maravillosa para él. Expresó con una sinceridad que nos conmovió hasta la médula la importancia que Özge tenía en su vida, como ella lo hacía una mejor persona. Y Özge por su parte siempre ha hablado de Serkan con una admiración genuina, resaltando su carácter noble, su profesionalismo impecable y el gran compañero que era en la vida, en las buenas y en las no tan buenas. Esa reciprocidad, esa forma tan auténtica, tan pura de expresarse el uno del otro, es lo que ha construido la base sólida de su amor, un amor que se nutre de la admiración y el respeto mutuo. ¿Y qué me dicen de los momentos de apoyo incondicional en sus carreras profesionales? Cuando Özge lanzaba un nuevo proyecto, veíamos a Serkan compartiendo la noticia en sus redes sociales, enviándole sus mejores deseos, celebrando sus logros como si fueran propios. Y viceversa, por supuesto. Esa complicidad en el ámbito profesional,
esa celebración sincera de los éxitos mutuos, es un reflejo de una relación madura, saludable y verdaderamente cómplice. Son compañeros de vida, no solo en lo personal, sino también en lo profesional, y eso se nota en cada paso que dan, en cada proyecto que emprenden. Se impulsan mutuamente a ser mejores, a alcanzar sus sueños, y eso es algo invaluable. Pienso en las vacaciones que comparten, esas escapadas que a veces comparten con sus seguidores en redes sociales, y que nos regalan un vistazo a su intimidad. No son grandes ostentaciones ni lujos extravagantes, sino momentos de paz, de conexión, de reconexión. Verlos disfrutar de la naturaleza, de un buen libro a la sombra de un árbol, de una cena tranquila a la luz de las velas, son esos instantes cotidianos, aparentemente sencillos pero llenos de significado, los que realmente fortalecen una relación. Imagino que para ellos, estos respiros en medio de sus agitadas carreras, de sus apretadas agendas, son bálsamos para el alma, momentos para desconectar del mundo exterior, para reconectar consigo mismos y, sobre todo, para recordar por qué se enamoraron y por qué siguen juntos. Otro aspecto que me viene a la mente son las alfombras rojas y los eventos públicos a los que asisten juntos. Siempre se han mostrado elegantes, unidos, demostrando un gran respeto mutuo y una complicidad que traspasa las cámaras. Sus apariciones juntos son siempre esperadas por los medios y por sus fans, y la forma en que se miran, la forma en que se toman de la mano, la forma en que se sonríen, dice mucho más que cualquier palabra. Es un lenguaje universal de amor, de admiración, de complicidad. No necesitan gritar su amor a los cuatro vientos, lo viven, lo demuestran en cada pequeño gesto, en cada mirada cómplice. Y no podemos olvidar la influencia positiva que han tenido en sus fans. Serkan y Özge se han convertido en un referente de amor para muchos, en un ejemplo de cómo construir una relación sana y duradera en el ojo público. La forma en que manejan su relación con discreción, con respeto, con priorizar su espacio íntimo, es un ejemplo a seguir. Han logrado mantener un equilibrio admirable entre su vida pública y privada, algo que no es nada fácil en la industria del entretenimiento, donde cada detalle es analizado y comentado. Y eso sin duda es algo que ambos valoran profundamente y que les permite mantener su relación fuerte, sólida y a salvo de las presiones externas, de los juicios y las especulaciones innecesarias. Pienso en la transición de Kiraz Mepsimi a la vida real. No siempre es fácil separar la ficción de la realidad, integrar las emociones y la química que se crea en pantalla en la vida cotidiana. Pero ellos lo lograron con una maestría que nos deja boquiabiertos. Lograron construir una relación sólida basada en la confianza, el respeto, la admiración y el amor verdadero, no solo en la química que compartían en pantalla. Este es probablemente uno de los aspectos más admirables de su relación, y algo que estoy segura, jamás olvidarán, la capacidad de haber construido algo tan hermoso, tan real, algo tan duradero a partir de una historia compartida en la ficción. Es la prueba de que a veces, los finales de las historias en la pantalla pueden ser solo el comienzo de las historias más bellas en la vida real. Ahora, mientras pensamos en los momentos que Serkan Ayolu y Özge Gürel jamás olvidarán, es importante recordar que cada pareja tiene sus propios hitos, sus propios recuerdos preciados, aquellos momentos únicos que solo ellos comparten y que forman la trama de su historia. Para ellos sin duda estarán esos momentos íntimos, esas conversaciones profundas hasta la madrugada, esas risas compartidas en la intimidad de su hogar, esas pequeños gestos de amor cotidiano que solo ellos conocen y que fortalecen su vínculo día a día. Pero para nosotros, los fans, los momentos que hemos podido atisbar, las demostraciones públicas de su afecto, son lo que nos inspira, lo que nos conmueve y nos permite ser parte de su hermosa historia, de su viaje. Para recapitular, hemos recordado cómo nació su amor en Kiraz Mepsimi, esa química innegable que traspasó la pantalla y se convirtió en una de las parejas más queridas. Hemos hablado de sus primeras apariciones juntos fuera de la ficción, de cómo confirmaron su relación y de cómo sus declaraciones públicas nos llenaron de ternura y esperanza en el amor. También hemos destacado el apoyo mutuo en sus carreras, sus momentos de tranquilidad compartida, sus apariciones elegantes y significativas en eventos, y la influencia positiva que tienen como pareja en el mundo del entretenimiento y más allá. Y sobre todo, hemos reflexionado sobre la fuerza de su vínculo al lograr construir una relación sólida y duradera, más allá de la ficción, basada en valores fundamentales y en un amor profundo. Llegamos al final de este recorrido por los momentos que estoy seguro a Serkan y Özge guardan en lo más profundo de su corazón, como tesoros invaluables.
Ha sido un placer inmenso compartir estas reflexiones con ustedes, revivir estos instantes especiales que nos han tocado el alma. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje por la historia de amor de Serkan y Özge. Me encantaría saber qué momentos de Serkan y Özge son los que ustedes jamás olvidarán, cuáles son esos instantes que los han inspirado, que los han emocionado. Déjenme sus opiniones, sus recuerdos favoritos y sus sensaciones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber qué piensan. Y si este vídeo les ha gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que aman las historias de amor, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos compartiendo estas historias que tanto nos apasionan y para que esta comunidad siga creciendo. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en este viaje emocional. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos robarán el aliento. Adiós.